Hola acompañantes de viaje, ¿listos para hacer hoy un recorrido por algunas de las ciudades más bonitas de República Checa? Serán solo algunos lugares de todos los que tiene República Checa. Como siempre, el orden será aleatorio. En algunos casos están a pocos kilómetros desde Praga, pudiendo hacer la visita por el día. Y en otros la distancia es un poco más, por lo que pasar la noche en el lugar es una opción. ¿Comenzamos? Bienvenidos a Olomouc. Ubicada a casi 250 kilómetros de Praga, nosotros la visitamos cuando íbamos rumbo a Polonia, por lo que nos alojamos una noche en la misma. Fue durante siglos el centro administrativo de Moravia y en la actualidad es el segundo núcleo de población de la región de Moravia. Es una ciudad pequeña que la puedes visitar por el día. Nucleado todo lo pintoresco y monumental para ver muy cerca de su plaza principal. Como decíamos, está ubicada al este de la República Checa, en la zona de Moravia. Destaca en la misma la columna de la peste en su plaza principal. Columna de la Santísima Trinidad. Erigida como agradecimiento divino por el final de una terrible epidemia que asoló Europa, es literalmente inmensa. Con 35 metros de altura, llama la atención ni bien te acercas a la plaza. Es de las esculturas barrocas más grandes de Europa Central. Fue construida en 1740 y por su valor histórico y artístico fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2000. Solo giramos nuestros pasos para ver el hermoso ayuntamiento de Olomouc. Y en él, así como veíamos en Praga, su reloj astronómico. El mismo data de la segunda mitad del siglo XV. Ha sido reconstruido varias veces. El aspecto actual es de 1955, siendo esto en época comunista, por lo que sustituyeron a los santos por otro tipo de personajes. Es una particularidad de este reloj. La otra columna de la peste de Olomouc. La columna de María está ubicada en la Plaza Dolny. Es bastante más pequeña que la de la Santísima Trinidad. Fue edificada tras una epidemia de peste negra que azotó Olomouc entre 1713 y 1715. Veremos en esta ciudad también muchas fuentes. La iglesia de San Mauricio, la iglesia de San Miguel, la capilla de Juan Sarkander, Nosotros cenamos en el restaurante Moravska, en donde tuvimos la experiencia de disfrutar de una comida excelente y de que nos atendieran con mucha amabilidad. Este tipo de experiencias buenas, sumadas a la belleza del lugar, hacen que Olomouc sea una excelente parada en República Checa. Para visitarla pueden hacer el trayecto en bus, son unas 4 horas, en tren es algo más de 2 horas, o también tomar una excursión por el día desde Praga. Dejo todos los datos en la descripción y en el blog de todas las opciones. ¿Te está gustando el video? Antes de seguir descubriendo República Checa, te pedimos que te suscribas. ¿Ya lo hiciste? Si es así, entonces ahora continuamos. Karlovy Vary.
Karlovy Vary es una ciudad balneario de la región de Bohemia, región occidental de República Checa. Ubicada a tan solo 137 kilómetros de Praga, es elegida como una visita por el día. Y una opción apropiada, ya que no está tan lejos como, por ejemplo, la que vimos anteriormente. Es famosa históricamente por sus fuentes termales y por una interesante arquitectura. Los pabellones de fuentes termales, sus columnatas y la iglesia ortodoxa son algunas de las cosas que encontramos en esta ciudad balneario que fue fundada en 1370 y que se presenta con una elegancia de otra época. Es realmente majestuosa. Como decíamos, es una opción, si no quieren alojarse en la misma, ir también por el día desde Praga. Tienen la opción del autobús, se pueden conseguir buenos precios y lleva unas 2 horas el trayecto. También pueden ir en tren, aunque lleva un poquito más, y hay también excursiones con guía en español que lo hacen. Los datos quedan también en el blog y en la descripción. Durante los recorridos por Europa nos acompañan las eSIM de Olafly, dándonos internet ilimitado. Si quieren saber más sobre el mismo, les dejo un video en la descripción explicando desde qué es a cómo instalarlas, así como un código de descuento por si piensan en adquirirla. Kutná Hora. Kutná Hora, el osario de Sedlec. Ubicada a tan solo 80 kilómetros de Praga, Kutná Hora es generalmente elegida para visitar su osario, aunque su centro histórico tiene también cosas para ver. El osario de Sedlec se encuentra en el barrio del mismo nombre. En 1278, cuando un abad trajo arena desde Tierra Santa y la esparció en el cementerio de la Capilla de Todos los Santos, los restos de los enterramientos se empezaron a acumular en el lugar. Los huesos de los fallecidos se acumularon hasta que en 1870 fue contratado un artista para que pusiera orden. El resultado fue la decoración con huesos que vemos dentro de la capilla. La ida al osario de Sedlec es algo popular entre los turistas que visitamos Praga, pese a lo macabro de la escena. Debo decir que pensé que era más grande, no lo es tanto, y ya habiendo visitado las catacumbas de París, no fue algo que personalmente me impactara tanto. A pocos metros del osario encontramos a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y San Juan Bautista. Y como les decía, otros lugares a visitar, como la iglesia Santa Bárbara o el colegio jesuita. Recuerden llevar seguro de viaje para el recorrido que vayan a hacer en sus vacaciones. En la descripción les dejo el que usamos nosotros y un enlace con descuento para los seguidores de Europa Acompañada. Český Krumlov. Dejamos para último lugar a Český Krumlov y no porque le falte belleza, eso es lo que le sobra, sino porque dedicamos un video completo a esta ciudad que muchos nombran como la más bonita de República Checa. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun.
Ubicada a unos 170 kilómetros desde Praga, es una visita que vale mucho la pena. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Acá destaca el castillo, así como las vistas desde el mismo. La torre del castillo, la ciudad vieja, los meandros del río con sus actividades náuticas, We don't need no more. las iglesias de San José y la de San Vito, la plaza con la columna de la peste. En fin, es tan pero tan bella que ya le dedicamos un video. Se los dejo al final de este por si quieren disfrutar de la misma, así como si quieren la información de cómo ir, en dónde comer y en dónde alojarse. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Varias son las ciudades que podríamos agregar a estas anteriores, como Pilsen, Brno o České Budějovice, pero por acá vamos terminando. Future is bright. You and I, we got it. Creo que todos ponemos a República Checa en nuestro mapa y en nuestra mira para visitar Praga, que sin dudas es una ciudad maravillosa y de la que también les dejamos nuestro video al final de este. Pero vale la pena también agregar algún otro lugar en este país que, como vimos, tiene lugares que son encantadores. Acompañantes de viaje, cerramos acá este recorrido por República Checa. Ha sido corto para nuestro gusto, pero queremos volver. Todos los datos quedan en el blog y en el post sobre la misma. Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Como saben, esto es para nosotros de muchísima ayuda. Nos vemos en un próximo video desde alguna otra parte de Europa.